Nunca sentí que el tiempo hiciera ruido. No se escucha. No avisa. No pide permiso. Simplemente sigue avanzando, como un río que nunca se detiene, como un reloj invisible que marca cada instante sin necesidad de sonido. Y quizá por eso, hay días en los que de repente levantas la vista, miras alrededor y te preguntas, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Eso fue exactamente lo que me ocurrió. No hubo un gran acontecimiento. No pasó nada extraordinario. Solo vi una fecha en el calendario y sentí un vacío difícil de explicar. Porque el tiempo había seguido su camino, pero yo tenía la sensación de haberme quedado quieto. Era como si el mundo hubiera seguido girando y yo permaneciera en el mismo punto, observando cómo todo cambiaba sin que yo cambiara con ello. Entonces empecé a mirar hacia atrás. Pensé en todos los planes que algún día dije que haría. En los lugares que quería conocer. En las habilidades que quería aprender. En las personas con las que quería volver a hablar. Y descubrí algo incómodo, muchas de esas ideas seguían exactamente donde las había dejado, esperando un algún día. Siempre había una razón para posponerlas. No es el momento. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta preparado. Pero el tiempo nunca se detenía para esperarme. Y comprendí algo que me dolió aceptar, no estaba perdiendo mi vida por una gran decisión equivocada. La estaba perdiendo de una forma mucho más silenciosa. Esperando. Esperando sentirme listo. Esperando las condiciones perfectas. Esperando tener menos miedo. Y mientras esperaba, los meses se convertían en años. Lo más difícil era compararme. Veía cómo otras personas parecían avanzar. Construían proyectos. Cumplían metas. Descubrían nuevos caminos. Y yo sentía que seguía exactamente en el mismo punto. Hasta que un día entendí algo que nunca había considerado, yo no estaba viendo toda su historia. Solo estaba viendo los momentos que alcanzaban a mostrarse. No veía sus dudas. Sus fracasos. Las veces que también sintieron que iban tarde. Entonces dejé de hacer una pregunta. Dejé de preguntarme, ¿voy más lento que los demás? Y empecé a preguntarme otra muy diferente, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy? Porque comprendí que la vida rara vez cambia de golpe. Cambia con decisiones pequeñas. Con acciones que parecen insignificantes. Con días normales que, vistos en conjunto, terminan transformándolo todo. Cuando empecé a observar con más calma, descubrí que mi vida no se había detenido por completo, aunque la sensación de quietud me acompañara. Lo que ocurría era que había permitido que la espera se convirtiera en mi forma de vivir. Esperaba sentirme listo, esperaba que las condiciones fueran perfectas, esperaba que el miedo desapareciera. Y mientras esperaba, el tiempo seguía avanzando con la misma indiferencia de siempre. Me dolió reconocerlo, no estaba perdiendo mi vida por una gran decisión equivocada, sino por una acumulación de pequeñas renuncias. Cada vez que decía mañana, cada vez que posponía un sueño, cada vez que me convencía de que no era el momento, estaba entregando un fragmento de mi presente a la nada. Y esos fragmentos, sumados, se transformaban en años. Lo más difícil era compararme. Miraba a mi alrededor y veía cómo otros parecían avanzar con pasos firmes. Construían proyectos, cumplían metas, descubrían nuevos caminos. Y yo, atrapado en la espera, sentía que seguía exactamente en el mismo punto. Esa comparación era cruel, porque me hacía creer que estaba quedando atrás, que mi ritmo era insuficiente. Pero un día entendí algo que nunca había considerado, yo no estaba viendo toda su historia. Solo veía los momentos que alcanzaban a mostrarse. No veía sus dudas, sus fracasos, las veces que también sintieron que iban tarde. La vida de los demás se me presentaba como una vitrina pulida, mientras la mía la observaba desde dentro, con todas sus imperfecciones expuestas. Ese descubrimiento me liberó. Dejé de preguntarme, ¿voy más lento que los demás? Y empecé a preguntarme algo mucho más útil,
¿Qué pequeño paso puedo dar hoy? Porque comprendí que la vida rara vez cambia de golpe. No se transforma en un instante milagroso. Se construye con decisiones pequeñas, con acciones que parecen insignificantes, con días normales que, vistos en conjunto, terminan transformándolo todo. Fue ahí cuando el tiempo dejó de parecer mi enemigo. Porque entendí que no podía recuperar los años que ya pasaron, pero sí podía decidir qué hacer con los que todavía tenía. Esa idea me dio una nueva fuerza. No necesitaba esperar a que todo fuera perfecto, solo necesitaba empezar. Hoy sigo sintiendo, algunas veces, que el reloj corre demasiado rápido. Creo que esa sensación nunca desaparece por completo. Pero ya no permito que el miedo a haber perdido tiempo me haga perder todavía más. Porque descubrí algo importante: la peor forma de desperdiciar la vida no es avanzar despacio, sino pasar tanto tiempo lamentando el pasado que dejas escapar el presente. Con el tiempo comprendí que la espera era una forma silenciosa de rendirse. No necesitaba un gran fracaso para sentir que estaba perdiendo mi vida, bastaba con dejar que los días se acumularan sin dar un paso. Esa revelación me dolió, pero también me dio claridad: el tiempo no era mi enemigo, lo era la manera en que lo estaba viviendo. Me di cuenta de que había construido una prisión invisible hecha de excusas. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta preparado. Cuando las condiciones sean perfectas. Pero esas condiciones nunca llegaban, porque la perfección es un espejismo. Y mientras esperaba que todo se alineara, los meses se convertían en años. Lo más difícil era enfrentar la comparación. Miraba a los demás y sentía que avanzaban con pasos firmes, mientras yo permanecía inmóvil. Pero entendí que solo veía fragmentos de sus vidas, los momentos que alcanzaban a mostrarse. No veía sus dudas, sus fracasos, sus noches de miedo. Y entonces comprendí que la comparación era injusta, estaba enfrentando mi historia completa contra una versión editada de la de ellos. Ese cambio de perspectiva me liberó. Dejé de preguntarme si iba más lento que los demás y empecé a preguntarme qué pequeño paso podía dar hoy. Porque la vida rara vez cambia de golpe. Se transforma con decisiones pequeñas, con acciones que parecen insignificantes, con días normales que, vistos en conjunto, terminan transformándolo todo. Fue ahí cuando el tiempo dejó de parecer mi enemigo. No podía recuperar los años que ya pasaron, pero sí podía decidir qué hacer con los que todavía tenía. Esa certeza me dio fuerza, no necesitaba esperar a que todo fuera perfecto, solo necesitaba empezar. Hoy sigo sintiendo, algunas veces, que el reloj corre demasiado rápido. Creo que esa sensación nunca desaparece por completo. Pero ya no permito que el miedo a haber perdido tiempo me haga perder todavía más. Porque descubrí algo importante: la peor forma de desperdiciar la vida no es avanzar despacio, sino pasar tanto tiempo lamentando el pasado que dejas escapar el presente. Y tal vez el mejor momento para empezar no fue hace 5 años. Pero el segundo mejor momento siempre será hoy. Cuando decidí dejar de esperar, el tiempo empezó a mostrarse de otra manera. Ya no era un enemigo silencioso que me recordaba lo que había perdido, sino un espacio abierto que podía llenar con decisiones pequeñas. Comprendí que no necesitaba un gran acontecimiento para transformar mi vida, bastaba con un gesto sencillo, una acción mínima, un paso que me acercara a lo que alguna vez había pospuesto. Ese cambio de perspectiva me dio una nueva fuerza. Empecé a mirar los días no como unidades que se escapaban, sino como oportunidades que podía aprovechar. Descubrí que la vida rara vez se transforma de golpe, lo hace con constancia, con hábitos que parecen insignificantes, con momentos que, acumulados, terminan construyendo algo inmenso. Me di cuenta de que el miedo había sido mi mayor obstáculo. No era la falta de tiempo, ni siquiera la falta de recursos. Era el miedo a equivocarme, a no estar listo, a fracasar. Pero entendí que el miedo no desaparece esperando, se disuelve caminando. Cada paso que daba, por pequeño que fuera, debilitaba esa voz que me decía que no podía. Entonces empecé a valorar lo cotidiano. Una conversación que parecía simple se convertía en un recuerdo valioso. Un aprendizaje breve se transformaba en un avance real. Un día normal, vivido con atención, se convertía en parte de una historia más grande. Y comprendí que no necesitaba esperar a que llegara el momento perfecto era aquel en el que decidía empezar.
Hoy sigo sintiendo que el reloj corre demasiado rápido. Esa sensación nunca desaparece del todo. Pero ya no me paraliza. Porque entendí que el tiempo no se detiene y que la única forma de honrarlo es vivirlo. No puedo recuperar los años que ya pasaron, pero sí puedo decidir qué hacer con los que todavía tengo. Y esa certeza me acompaña como una brújula silenciosa, recordándome que cada día es una oportunidad para avanzar, aunque sea un poco. Aprender a caminar sin esperar condiciones perfectas fue un ejercicio de valentía. Durante años me convencí de que necesitaba más tiempo, más preparación, menos miedo. Pero descubrí que esas eran excusas disfrazadas de prudencia. El tiempo nunca se detiene para esperarnos, y la preparación absoluta nunca llega. Lo único que existe es el instante presente y la decisión de aprovecharlo o dejarlo escapar. Empecé a dar pasos pequeños, casi invisibles. No eran grandes conquistas, ni cambios espectaculares. Eran gestos sencillos, escribir unas líneas, aprender algo nuevo, retomar una conversación pendiente. Y aunque parecían insignificantes, poco a poco fueron acumulándose, como gotas que terminan llenando un río. Comprendí que la transformación no ocurre en un solo día, sino en la suma de días vividos con intención. El miedo seguía ahí, pero ya no tenía el mismo poder. Descubrí que el miedo no desaparece esperando, se disuelve caminando. Cada acción, por mínima que fuera, debilitaba esa voz que me decía que no podía. Y entonces entendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. También aprendí a mirar con gratitud lo cotidiano. Una conversación simple podía convertirse en un recuerdo valioso. Un aprendizaje breve podía abrir un camino inesperado. Un día normal, vivido con atención, podía ser el inicio de una nueva etapa. Y comprendí que no necesitaba esperar a que llegara el momento perfecto era aquel en el que decidía empezar. Hoy sigo sintiendo que el reloj corre demasiado rápido. Esa sensación nunca desaparece del todo. Pero ya no me paraliza. Porque entendí que el tiempo no es un enemigo que me roba oportunidades, sino un compañero que me recuerda que cada instante cuenta. No puedo recuperar los años que ya pasaron, pero sí puedo decidir qué hacer con los que todavía tengo. Y esa certeza me acompaña como una brújula silenciosa, recordándome que cada día es una oportunidad para avanzar, aunque sea un poco. Con el tiempo comprendí que la verdadera transformación no ocurre en un instante milagroso, sino en la acumulación de pasos pequeños que parecen insignificantes. Cada día que decidía avanzar, aunque fuera un poco, se convertía en una victoria silenciosa contra la inercia. Y esas victorias, sumadas, empezaron a cambiar mi manera de mirar la vida. Descubrí que no necesitaba grandes gestas para sentirme vivo. Bastaba con elegir conscientemente qué hacer con mi tiempo. Bastaba con atreverme a dar un paso, aunque no supiera exactamente a dónde me llevaría. Porque entendí que la vida no se desperdicia por avanzar despacio, sino por quedarse inmóvil esperando un momento perfecto que nunca llega. Hoy sigo sintiendo, algunas veces, que el reloj corre demasiado rápido. Esa sensación nunca desaparece del todo. Pero ya no me paraliza. Porque aprendí que el tiempo no es un enemigo que me roba oportunidades, sino un recordatorio de que cada instante cuenta. No puedo recuperar los años que ya pasaron, pero sí puedo decidir qué hacer con los que todavía tengo. Y entonces comprendí algo esencial. La peor forma de desperdiciar la vida no es equivocarse, ni avanzar con lentitud, sino pasar tanto tiempo lamentando el pasado que dejas escapar el presente. El pasado ya no puede cambiarse, pero el presente está aquí, esperando que lo habites. Tal vez el mejor momento para empezar no fue hace 5 años. Tal vez hubo oportunidades que dejé pasar, caminos que no recorrí, decisiones que pospuse. Pero descubrí que el segundo mejor momento siempre será hoy. Porque hoy es el único lugar donde puedo actuar, el único espacio donde puedo sembrar lo que algún día recordaré con gratitud. Hoy, cada vez que el miedo intenta detenerme, recuerdo que no necesito condiciones perfectas. Solo necesito dar un paso. Y cada paso, por pequeño que sea, me acerca a la vida que quiero construir. Porque la vida no se mide en lo que soñé, sino en lo que me atreví a vivir. Eso es todo, amigos,
Espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.